estudiando. Hoy vamos a concluir, Dios mediante, el capítulo 4. Ya el domingo que viene, si Dios quiere, entraremos a estudiar el capítulo 5, el último capítulo de esta hermosa y edificante carta, cuyo autor es el apóstol, nuestro hermano amado Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Vamos a leer todo el contexto del versículo 13 al 18, que son los versículos que estamos estudiando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13 al 18, y le habíamos puesto como título: Pablo aborda la preocupación de esta joven iglesia de Tesalónica, quienes estaban preocupados por aquellos, ¿se acuerdan?, que habían fallecido, si se iban a perder el regreso del Señor. El apóstol Pablo, a partir del verso 13 al 18, aborda este tema, esta preocupación de estos hermanos, y en palabras del Señor, por revelación de Dios, el apóstol Pablo les da aliento en cuanto a esa preocupación, quitándole la ignorancia y dándole la revelación de parte de Dios concerniente a los que habían muerto y todavía el Señor no había venido. Vamos a dar lectura allí el versículo 13 del capítulo 4, dice allí: tampoco, dice el apóstol Pablo, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las que acabamos de leer. Pablo le dice: hermanos, acá les doy la revelación de parte del Señor concerniente a los que han muerto, que era su preocupación. Cuando el Señor venga a recoger la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor venga a reunir su iglesia para llevársela. Ya habíamos cubierto los versículos 13 al versículo 16, nos queda el verso 17 y 18 y trataremos de cubrirlo, ¿no? Pero vemos claramente que estos creyentes iban a ser arrebatados, es lo que el Señor les había claramente enseñado por medio del apóstol Pablo, ¿no? Cuando los creyentes vivos sean arrebatados, serán transformados y recibirán cuerpos glorificados. Dice allí el verso 17, ponga sus ojos allí, dice: luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Obviamente que el arrebatamiento va a llevar a cabo la transformación, lo que es la glorificación de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza caída, será transformada por un cuerpo de gloria, como bien dice el apóstol Pablo. Pero venga conmigo al libro de Filipenses, un poquito para atrás, no mucho, está la epístola a los filipenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, y allí en el capítulo 3, versos 20 y 21, Pablo también hace alusión a esta transformación que le va a suceder a aquellos que estén vivos cuando el Señor venga a recoger su iglesia. Filipenses 3:20, que con este texto habíamos cerrado el domingo anterior. Filipenses 3, versículo 20, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes de Filipo:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, ¿no? ¿La ciudadanía de quién? Del Hijo de Dios, del creyente, del cristiano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿de dónde? Del cielo, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, cuando venga, que es lo que Pablo le enseñó a los tesalonicenses, cuando Él venga, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, esta naturaleza caída en la cual estamos y habitamos hoy, el cual, dice el verso 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y eso lo va a hacer el Señor por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Ahí va a ser en ese momento cuando Dios venga a buscar su iglesia, lo que Pablo le enseñó a los tesalonicenses, lo que se llama el arrebatamiento. En ese momento los que estén vivos serán ¿qué? Transformados a un cuerpo parecido, semejante al cuerpo de la gloria que tuvo Jesús después de resucitar de entre los muertos, ¿no? Y eso será, como también dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, será, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Así será de rápido el rapto, así será de rápido el arrebatamiento cuando el Señor venga a recoger su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, los muertos en Cristo, como Pablo le enseñó a los tesalonicenses, serán resucitados primero, glorificados con un nuevo cuerpo, los que estemos vivos seremos tomados, nuestros cuerpos serán totalmente glorificados, transformados. Y en ese día, hermanos, seremos librados de 4 cosas. Cuando nosotros seamos transformados, cuando nosotros seamos glorificados, seremos librados de 4 cosas. Seremos librados finalmente y para siempre de Satanás y sus obras. Cuando nosotros seamos glorificados, transformados, seremos librados finalmente de Satanás. Pero en segundo lugar, seremos librados totalmente de nuestra carne caída, de nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Porque tendremos un nuevo cuerpo, donde ya no va a habitar el pecado. En tercer lugar, vamos a ser librados del poder de este mundo caído, del sistema corrompido de este mundo. ¿Por qué? Porque ya no estaremos más en este mundo. Y en cuarto lugar, seremos librados de la ira venidera de un Dios justo que va a juzgar este mundo en el día del Señor. Seremos librados cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados, seremos finalmente librados del poder de Satanás y sus demonios, seremos librados de este cuerpo de corrupción por un cuerpo nuevo, incorruptible, como Pablo le enseñó a los Corintios así en el capítulo 15, pero también seremos librados de este sistema mundano maligno que es contrario a la voluntad de Dios, y finalmente seremos librados también de la ira venidera. Esperanza, ¿no? Esperanza tiene el cristiano. Por eso Pablo le dijo en el versículo 13 a estos tesalonicenses del capítulo 4, para que no estéis tristes. Pablo les revela que ellos iban a ser recogidos, transformados en sus cuerpos y llevados a la gloria, llevados al reino de los cielos. Pero fíjense, Pablo hablando también de esta esperanza en la carta a Tito, cuando le escribe a Tito, allí en el capítulo 2, después de Timoteo, tiene la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Fíjese lo que el apóstol Pablo escribe en esta epístola pastoral, como se la denomina, a las 2 cartas a Timoteo y a la carta a Tito. Tito 2, versículo 11, Pablo dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. La pregunta es, ¿cuándo se manifestó esa gracia de Dios para la salvación de todos los hombres? ¿Cuándo? Cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo vino al mundo, la gracia de Dios se manifestó. Eso es lo que Juan nos enseña en su Evangelio, en el capítulo 1, sobre todo versículo 14. De su Evangelio, pero sigue diciendo aquí Pablo en la carta a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
esa gracia que se manifestó, que es Cristo muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados. Dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, eso es lo que nosotros debemos hacer mientras estamos en esta tierra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando, dice Pablo, y escuche bien, aguardando, mientras vivimos de esa manera, lo que nos enseña el verso 12, en el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿A qué llama Pablo esperanza bienaventurada? Pablo llama esperanza bienaventurada a cuando Cristo venga a recoger su iglesia para llevársela. Pablo llama a ese evento la esperanza, pero agrega otra palabra, bienaventurada, lo cual significa dichosa, feliz. Pablo dice, verso 13, aguardando la esperanza feliz, dichosa, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo llama a lo que le enseñó a los tesalonicenses, lo llama la esperanza bienaventurada, al rapto de la iglesia, lo cual significa cuando Cristo venga a buscar a su iglesia para llevársela. Pablo en esta revelación de Dios a los tesalonicenses, volvemos a esa carta, está allí en el capítulo 4, versos 13 al 18, Pablo con esa revelación de Dios la da con el fin de calmar la preocupación y la tristeza que había invadido el corazón de estos creyentes de Tesalónica. Fíjese en el verso 13, la preocupación y la tristeza que ellos tenían. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no estén tristes. Entonces Pablo con estos versículos del 13 al 18, lo que él hace es calmar su preocupación, su tristeza, su congoja, su desesperanza, revelándole de parte de Dios esta bendita esperanza que es que el Señor va a recoger su iglesia un día y no importa si un creyente ha muerto porque será resucitado primero. Eso es lo que enseña. Enseña claramente que el Señor un día en su plan redentor, como Él ideó el plan redentor en la historia humana, un día Él vendrá a recoger su iglesia para llevársela con Él, como Él lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14. Venga conmigo allí, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1. El Señor vendrá un día, hermanos, a recoger su iglesia. Por eso nosotros, que también Pablo le enseñó eso a los tesalonicenses, mientras aguardamos que el Señor venga a buscarnos, no obstante, tenemos que llevar vidas responsables mientras estamos en la tierra. Juan 14, a partir del versículo 1. Escuchémoslo al Señor Jesucristo. Aquí se encuentra en la última cena pascual, está Jesús con sus discípulos reunidos en esa última cena pascual que come con sus discípulos. Él ya les ha anunciado que iba a ser traicionado. Por eso la tristeza invadió el corazón de los discípulos que estaban con él. A lo cual Jesús les dice en el verso 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí, les dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. El Señor un día va a venir a recoger su iglesia para llevársela. Y el día que suceda eso se cumplirán estas palabras que el Señor mismo dijo en Juan 14, versículos del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, hay un punto que debemos dejar bien en claro y que tenemos que abrazar con todo nuestro corazón en cuanto a la teología bíblica correcta. Y ese punto vamos a estudiarlo en esta noche. Y ese punto que debemos dejar en claro al comparar los pasajes del arrebatamiento con los pasajes que nos hablan de la segunda venida del Señor,
Cuando comparamos esos pasajes del arrebatamiento, ¿no? Juan 14, del 1 al 3, 1 Corintios 15, versículos 51 al 58, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Filipenses 3, 20, 21. Cuando comparamos esos pasajes que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia, lo cual implica que un día el Señor va a venir a recoger a su iglesia, a su cuerpo. Cuando los comparamos con los textos y los pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo, claramente vemos que son dos eventos diferentes, que se van a dar en dos momentos diferentes, no son lo mismo. Es importante tener claro esto, hermanos, porque hay muchas teologías que no hacen esta distinción, sino que juntan los dos eventos en un solo suceso. Y la palabra de Dios, lo que nos enseña a Dios, no el hombre, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, es claro que son dos eventos distintos y en distintos momentos. Y eso vamos a verlo, esa diferencia la vamos a ver en esta noche. Es clara la diferencia entre el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga a recoger su iglesia y llevársela, con la segunda venida visible corporal de Jesús a este mundo. Son dos eventos totalmente distintos cuando comparamos los pasajes que hablan del rapto de la iglesia y los pasajes en las Escrituras que hablan de la segunda venida corporal visible del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en primer lugar, el arrebatamiento, o mejor dicho, en el arrebatamiento, el Señor reúne en el aire a su iglesia y se la lleva. Miremos el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Y vamos viendo las diferencias que hay entre un evento y el otro para que tengamos cuenta que son dos sucesos diferentes. En el arrebatamiento el Señor reúne en el aire a su iglesia y se la lleva. Versículo 17 del capítulo 4. Dice Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, tomados. Ya estudiamos esa palabra el domingo, ¿se acuerdan? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quién son ellos? Los que estaban muertos y fueron resucitados primero. Juntamente con ellos, ¿dónde? ¿En la tierra? No, en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde se cumple que el Señor, ¿qué hace? Lo que dice Juan 14, del 1 al 3. Vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A dónde? A esas moradas que el Señor fue a preparar. En el arrebatamiento el Señor reúne en el aire a su iglesia, como dice el verso 17, y se la lleva. Y en la segunda venida el Señor desciende a la tierra, cosa que en el rapto no. El Señor se queda en el aire, desde el aire toma a la iglesia y se la lleva al reino, a las moradas que Él fue a preparar. En cambio, en la segunda venida de Cristo, el Señor sí desciende a la tierra. Venga conmigo a Hechos capítulo 1, y luego iremos a un texto que tenemos en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 11. Y ahí nos vamos a encontrar con la ascensión de Jesús. Después de terminar su obra aquí en la tierra, el Señor vuelve de nuevo a la gloria. Vuelve de nuevo a su trono, al reino. Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer el verso 10, así tomamos un poco el contexto. Hechos 1, 10. Dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Dónde están? En el monte de los olivos. Ahí están geográficamente ubicados. Está el Señor dando sus últimas instrucciones a sus discípulos. Por eso dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿quién? Jesús. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles. Verso 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así volverá. Vayamos al profeta Zacarías,
capítulo 14. Y vamos a escucharlo a Zacarías dándonos la palabra del Señor en cuanto al regreso de Jesús en su segunda venida. Zacarías 14. Es increíble porque en los capítulos 8 y 9 encontramos a Zacarías profetizando, ¿saben qué? La primera venida de Jesús. Zacarías profetizó que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino de asno. Y se cumplió, así entró Jesús. Zacarías profetizó que iba a ser traicionado Jesús por 30 monedas de plata. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Pero también Zacarías profetizó sobre la segunda venida del Mesías. Y aquí vamos a hablar de eso, de la segunda venida del Mesías. Zacarías 14, versículo 3. Dice, y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías nos describe geográficamente lo que sucederá cuando Jehová, cuando el Señor Jesucristo retorne en su segunda venida. Él, ¿dónde va a posar sus pies en su segunda venida? En el monte de los olivos. En el mismo lugar que Hechos capítulo 1, verso 11, Él ascendió y 2 ángeles se quedaron parados y le dijeron a los galileos, a sus discípulos, ¿qué miráis el cielo? Que recién lo leímos. Ese evento, cuando Jesús asciende al cielo, ese momento ellos estaban en el monte de los olivos. En ese mismo lugar, como los ángeles le dijeron a los galileos, a sus discípulos, en Hechos 1:11, en ese mismo lugar, el Señor, cuando retorne con todo su poder y toda su gloria como Jehová de los ejércitos, cuando el Señor retorne, va a retornar en ese mismo lugar, en el monte de los olivos. ¿Cuándo? En su segunda venida. En el arrebatamiento el Señor desde el aire toma a su iglesia y se la lleva. Pero en la segunda venida el Señor viene a la tierra, desciende a la tierra, claramente. Eso lo podemos ver en las Escrituras y hay muchos más versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Mateo 24, en el Sermón del Monte, más precisamente, del Monte de los Olivos. Mateo 24, versículo 29. Hablándonos de la segunda venida de Cristo, capítulo 24, verso 29 de Mateo. En este discurso que está dando el Señor a sus discípulos sobre su segunda venida, dice así en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tribulación que describió Jesús del versículo 3 al versículo 28. Jesús describió cómo iba a ser los eventos de la tribulación. Por eso dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es el Mesías, que es Jesús, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Jesús está narrando su segunda venida, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Si nosotros comparamos este pasaje, verso 29 nuevamente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En el arrebatamiento, ¿pasa algo de esto? ¿Se oscureció el sol? No. Son dos eventos totalmente distintos. En segundo lugar, en el arrebatamiento, Cristo reúne a los suyos. Nuevamente,
Primera de Tesalonicenses 4, comparemos. En el arrebatamiento, Cristo reúne solamente a los suyos, a sus hijos, a la iglesia. Fíjese allí el versículo 16 y versículo 17. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el arrebatamiento, Cristo reúne solamente a quienes, a los suyos, a la iglesia, a nadie más. Él viene por su iglesia, Él se lleva a su iglesia, Él no desciende a la tierra, Él desde el cielo toma a la iglesia en el rapto, como claramente lo enseña este pasaje. Ahora, en la segunda venida, los ángeles son los que reúnen a los escogidos que quedan de la gran tribulación. En el arrebatamiento, Cristo reúne a los suyos y se los lleva. En la segunda venida, no es Cristo quien reúne a los escogidos que han quedado de la tribulación, sino que Cristo envía a los ángeles a hacer ese trabajo. Podemos ver la diferencia. En el rapto es Cristo quien viene y toma lo suyo. Él lo hace. En la segunda venida, Él manda a los ángeles a los 4 puntos cardinales del mundo para que recojan los ángeles, no Él, a los escogidos que han quedado de la gran tribulación. Y eso lo podemos ver nuevamente en el sermón del monte, allí en Mateo 24. Vamos a ir y venir todo el tiempo, hermanos. Mateo 24, versículo 31. Mateo 24, versículo 31. Versículo 31. Del versículo 29 que recién leímos, nos está hablando de ¿qué? De la segunda venida de Cristo, corporal y visible. Y fíjese lo que hace Jesús, ni bien llega. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos que han quedado, recuerda el contexto del pasaje. Jesús ya describió cómo será ese tiempo de tribulación. Al final de la tribulación e inmediatamente después, verso 29, la señal de la venida del Hijo de Dios. Y cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, Él enviará a sus ángeles que junten a sus escogidos que han quedado vivos después de la tribulación de aquellos días sobre la tierra. Podemos ver claramente que son 2 eventos diferentes. En el arrebatamiento, Cristo viene y reúne a los suyos y se los lleva. En la segunda venida son los ángeles a quienes el Señor manda a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de este planeta que quedaron vivos, para que entren con Él al reino milenario. En tercer lugar, el arrebatamiento. En ese evento, la resurrección es el tema dominante. Cuando nosotros leemos el versículo 13 al 18 de 1 Tesalonicenses 4, vemos que el tema importante, predominante en esos versículos es que la resurrección de los muertos. Porque Pablo le está calmando la angustia, la ansiedad, la tristeza a los tesalonicenses, porque ellos se estaban preocupando demasiado por los hermanos que habían muerto y se iban a perder el regreso de Cristo. Por eso el tema dominante del versículo 13 al versículo 18 de 1 Tesalonicenses es la resurrección. No todos dormiremos, le dice Pablo, pero todos seremos transformados. Miremos nuevamente ese pasaje para sacarnos bien la duda y que nos quede bien claro. En el arrebatamiento, en ese evento, la resurrección es el tema dominante, es el tema importante. Verso 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El tema predominante de estos versículos es la resurrección de los que habían muerto. De eso habla, y es el tema predominante, importante del arrebatamiento. Y cuando nosotros venimos a la segunda venida de Cristo, la resurrección no es mencionada. Cuando la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo visible, corporal, a la tierra, no se habla de resurrección, lo cual nos muestra que son dos eventos totalmente distintos. En cuarto lugar, el arrebatamiento es un evento rápido. Un rapto, ¿se acuerdan del significado de esa palabra rapto? Un acto violento, rápido. Pablo dice en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojo. El arrebatamiento es un evento rápido donde Jesús se lleva a la iglesia de una manera sobrenatural. De repente, todos los verdaderos, genuinos hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Desaparecerán. Eso es el arrebatamiento. Es un evento rápido donde Jesús se lleva a la iglesia de una manera única, sobrenatural. 1 Corintios 15, versos 51 y 52. En un abrir y cerrar de ojos, todos los verdaderos creyentes en Cristo desaparecerán del planeta. El Señor los tomará y se los llevará con Él. Pero la segunda venida, Jesús viene a juzgar al mundo. ¿Y qué va a pasar? Todo ojo lo verá. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. El arrebatamiento es un evento, hermanos, rápido, donde Jesús se lleva a la iglesia de una manera sobrenatural. Pero en la segunda venida, todo ojo lo verá al Señor. ¿En el arrebatamiento el mundo verá al Señor? No. El Señor, en un acto sobrenatural, en un abrir y cerrar de ojos, tomará los suyos y los sacará de este planeta. Pero en la segunda venida, para que veamos la diferencia, todo ojo lo verá al Señor venir, y aquellos que estén vivos en ese día. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice así Juan: he aquí que viene con las nubes. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 24 cuando Jesús estaba describiendo su venida? ¿En qué venía Jesús? En las nubes. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Y escuche, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. ¿Ven la diferencia? En el arrebatamiento el mundo no ve a Jesús. Y los creyentes vemos a Jesús cuando somos arrebatados, no antes. Pero la segunda venida, cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, primero que Él va a llegar a la tierra, va a poner sus pies en la tierra. Y en segundo lugar, cuando Él venga, la señal va a ser su gloria manifestada. Todo ojo lo verá. Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Todo el mundo verá a Cristo venir en su segunda venida. Ahí vemos claramente otra diferencia que nos muestra que el arrebatamiento es un suceso y la segunda venida es un suceso totalmente distinto. En quinto lugar, el arrebatamiento, en ese evento, Cristo viene a rescatar y a liberar a la iglesia de la ira divina. Eso es lo que sucede en el arrebatamiento. Cristo viene a tomar su iglesia, a llevar su iglesia, para que su iglesia no pase por la gran tribulación.
El Señor viene a rescatar, viene a liberar. Por eso dice en Tesalonicenses que sonará la trompeta. Esa trompeta es de liberación. El Señor viene a rescatar y liberar a su iglesia de la ira divina en el arrebatamiento. Ese es el propósito por el cual el Señor se lleva a la iglesia. Liberarla, sacarla de este mundo, para que no esté en esos tiempos que van a ser únicos e inigualables en este mundo. Pero en la segunda venida, el Señor viene a juzgar el mundo. En el arrebatamiento, el Señor viene a rescatar su iglesia. Pero en la segunda venida, el Señor viene ¿a qué? A juzgar el mundo. En sexto lugar, el arrebatamiento. En ese evento, el Señor arrebata a los verdaderos creyentes. Los viene a arrebatar, los viene a sacar del mundo, de la tierra. En cambio, en la segunda venida, el Señor viene a juzgar a los incrédulos de la tierra. En el arrebatamiento, el Señor viene a llevarse a los creyentes, pero en la segunda venida, el Señor viene a juzgar a los incrédulos en la tierra. En el arrebatamiento, los incrédulos quedan en la tierra. En el arrebatamiento, los incrédulos quedan en la tierra. ¿A quién se lleva el Señor en el rapto? A la iglesia, al creyente. ¿Y quién queda en la tierra? El que nunca creyó, el que siempre rechazó. En el arrebatamiento, los incrédulos quedan en la iglesia. Pero en la segunda venida, solo los creyentes van a quedar en la tierra. Porque en la segunda venida Cristo viene a juzgar, juzga este mundo, y los únicos que quedan vivos son creyentes. Junto con la iglesia que viene con Cristo en su segunda venida. Para comenzar su reino milenario. Otra diferencia es que en el arrebatamiento Cristo no desciende a la tierra. Ya lo vimos. Él desde el aire toma a la iglesia. En el arrebatamiento Cristo no desciende a la tierra. En el arrebatamiento Cristo no juzga a los incrédulos. ¿Qué sucede en el arrebatamiento? Simplemente Cristo se lleva a la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento Cristo no desciende a la tierra. Cristo no juzga a los incrédulos. Y en el arrebatamiento Cristo no comienza su reino milenial. ¿Qué sucede en el arrebatamiento? Simplemente que Cristo se lleva a la iglesia. Viene a recoger y llevarse su iglesia. Pero en la segunda venida, Cristo sí desciende a la tierra. Cristo sí juzga y castiga a los rebeldes. Y Cristo sí comienza su reino milenial. ¿Cuándo? En la segunda venida. No en el arrebatamiento. Porque son dos eventos totalmente distintos. Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11, hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, nos habla de la segunda venida de Cristo y nos habla del reino milenial de Cristo. ¿Cuándo? En la segunda venida. Es un evento totalmente distinto al arrebatamiento. Además, en el arrebatamiento los creyentes reciben cuerpos glorificados. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No todos volveremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En el arrebatamiento los creyentes reciben sus nuevos cuerpos, sus cuerpos de gloria. ¿Cuándo sucede eso? En el arrebatamiento. Los creyentes van a recibir cuerpos glorificados. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Pero en la segunda venida, nada de eso ocurre. Nadie recibe cuerpos glorificados en la segunda venida. Eso ocurre con los creyentes en el arrebatamiento, no en la segunda venida. Otra diferencia para que entendamos que son dos eventos totalmente diferentes. Además, en el arrebatamiento el Señor quita a los creyentes de este mundo. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, se va a llevar a los creyentes de este mundo. Eso va a suceder en el arrebatamiento.
Pero en la segunda venida, el Señor va a quitar a los incrédulos de entre los creyentes. Porque el reino milenial de Cristo va a empezar ¿con qué? Con todas las personas van a ser ¿qué? Creyentes. En el arrebatamiento, el Señor quita a los creyentes de este mundo y en la segunda venida quita a los incrédulos de entre los creyentes. Para que veamos que son dos eventos totalmente diferentes. Además, hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en esos tres capítulos, la palabra eclesía, que es la palabra derivada que conocemos nosotros como iglesia, esa es la palabra griega que se usó. En Apocalipsis, Juan, el apóstol, usa esa palabra eclesía en el capítulo 1, 2 y 3, la usa 19 veces. En los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, Juan, que es el autor del libro, por inspiración divina, usa 19 veces la palabra eclesía. Pero a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, la palabra eclesía no aparece más. Y justamente los capítulos 6 al capítulo 19 son los capítulos que nos detallan la tribulación y la gran tribulación, los últimos 7 años de esta humanidad, donde el personaje principal va a ser el último dictador mundial, que la Biblia lo llama el anticristo. En ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, donde Dios va a enviar sus juicios sobre este mundo rebelde y pecador, en esos 7 años descritos en Apocalipsis 6 al 19, no aparece ni una sola vez la palabra iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Capítulo 1, capítulo 3, 19 veces aparece la palabra iglesia. Capítulo 4 y capítulo 5, Juan es llevado al cielo para que él vea la adoración a Dios y él ve la gloria de Dios en el capítulo 4 y 5. Ya en el capítulo 6, el rollo del libro es desatado y Jesús empieza a enjuiciar el mundo. Comienza la última semana, la semana 70 profetizada en Daniel capítulo 9. Y la iglesia ya no aparece en ningún lugar entre los capítulos 6 y capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Además, hermanos, si el arrebatamiento no sucediera antes, de la tribulación para proteger a los creyentes de un periodo nefasto, un periodo nunca visto en la historia humana, como Jesús lo dijo en Mateo 24, verso 21, que va a ser un tiempo cual nunca hubo y nunca va a volver a ver. La gran tribulación, ese periodo, va a ser un momento terrible de destrucción a nivel universal y a nivel cósmico. Es algo sin precedente lo que va a venir sobre este mundo. Por eso el Señor, antes de eso, el Señor se va a llevar a su iglesia. El Señor va a quitar a los suyos de este mundo. Entonces, si el arrebatamiento no sucede antes de la tribulación para proteger a los creyentes, es decir, para proteger a la iglesia de ese periodo de maldad nunca visto en la historia humana, no tendría ningún sentido. Como muchos dicen que el arrebatamiento se va a dar en el mismo momento de la segunda venida. Perdería su objetivo, perdería su propósito. Porque si el arrebatamiento no sucede antes de la tribulación, quiere decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y si la iglesia pasa por la tribulación y luego viene Cristo, no tiene sentido que nos rapte después. ¿Para qué nos va a raptar el Señor? Nos va a raptar y vamos a venir en el mismo momento. No tiene sentido. ¿Y cuál es el sentido del arrebatamiento? Librarnos de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo incrédulo. Ese es el sentido, ese es el propósito principal de este evento sobrenatural
qué es el arrebatamiento? Quitar a la iglesia antes de aquel tiempo de juicio divino. Fíjese en Apocalipsis 3, versículo 10, lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, cuando escribe las cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 3, versículo 10. Fíjese lo que le dice el Señor al verdadero creyente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y escuche la promesa del Señor, yo también te guardaré de la hora, de una hora específica, de un tiempo específico. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué va a hacer el Señor con su iglesia, con el verdadero creyente, con el genuino creyente? ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a guardar. ¿Cómo te va a guardar? Quitándote de que no estés en ese tiempo en el planeta. Cuando venga ese tiempo único que nunca sucedió en la historia humana y nunca más se va a volver a repetir, de lo horrendo, de lo terrible que va a ser. Y tú puedes ver descrito ese evento a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Ahí lee todo eso en tu casa y verás lo que va a ser. La mitad de la humanidad va a morir. En este momento somos casi 8 billones de seres humanos. La mitad de esa población va a morir en esos 3 años y medio finales que se llaman la Gran Tribulación. En guerras nucleares desatadas por doquier, en hambre arrasador por doquier, con actividad demoníaca como nunca antes se experimentó en el mundo. Cuando el corazón humano, Dios quite su gracia común y el ser humano desate todo el potencial de su pecado, todo eso en 3 años y medio, desatado en el mundo. Y para colmo, un líder, un dictador mundial, gobernando el planeta. Pero ¿cuál es la bendita esperanza de la cual Pablo hablaba en Tito? De que Dios quitará su iglesia. Dios no va a permitir, Dios va a guardar a sus hijos genuinos de ese momento. ¿Cómo? A través del arrebatamiento. Él va a quitar la iglesia. Volvemos para finalizar a 1 Tesalonicenses 4 y vayamos al último versículo, que es el 18. Pero es claro, hermanos, en las Escrituras. Obviamente por cuestión de tiempo no podemos detallar más y buscar más textos. Lo que sí es claro con estos pocos versículos que vimos y comparamos, que el arrebatamiento es un evento totalmente distinto a la segunda venida de Cristo. Cristo, cuando venga en su segunda venida, cuando vimos, todo ojo lo verá. En el arrebatamiento no. En la segunda venida Cristo va a venir a juzgar. En el arrebatamiento no. En el arrebatamiento habrá resurrección de los que murieron en Cristo primero, dice Pablo. En la segunda venida no se habla de resurrección. En el arrebatamiento Cristo no viene a parar, a poner sus pies en la tierra y a empezar su reino milenario. No, pero en la segunda venida Él viene y posa sus pies en la tierra y comienza su reino milenario. Las Escrituras son claras en este punto, hermanos. Es la revelación de Dios, no de ningún hombre, de que son 2 eventos totalmente distintos. Uno es que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y llevársela. Y el otro evento es la segunda venida de Cristo, que le va a poner fin al tiempo del hombre para dar comienzo al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo estará gobernando el planeta por 1000 años. Dice el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
El beneficio de entender, hermanos, este evento, el beneficio, la bendición de entender el arrebatamiento no es simplemente llenar nuestro intelecto de conocimiento. Esa no es la bendición de conocer el arrebatamiento. Ese no es el beneficio. La meta de Pablo cuando enseñaba el arrebatamiento a los tesalonicenses era lo que dice el versículo 18. ¿Cuál era el propósito de Pablo cuando les reveló ese evento que es el arrebatamiento? ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Alentarlos. Y ese sigue siendo el propósito hoy en día para el creyente, para la iglesia. Cuando leemos estos pasajes, el propósito de Dios a través de lo que Pablo escribió por su revelación es que alentarte. Por más que pase lo que pases en este mundo, alentarte a seguir adelante y a seguir esperando al Señor, porque el arrebatamiento puede suceder ¿cuándo? En cualquier momento. ¿Se acuerdan? Pablo lo esperaba en sus tiempos. Pablo creía que podía pasar en sus tiempos. Los tesalonicenses pensaban que podían pasar en sus tiempos. ¿Cuánto más tenemos que estar preparados nosotros cuando ya han pasado más de 2000 años de que Pablo escribió esta carta? Pero el propósito de Pablo cuando él reveló el arrebatamiento era alentarlos. Porque Dios, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, Dios es el Dios de toda consolación. Dios es un Dios de consuelo. Por eso estaba consolando a estos tesalonicenses. Y por eso a través de esta carta a los tesalonicenses, Dios sigue consolando a sus hijos a través del tiempo, a su iglesia. Porque un día el Señor se la va a llevar. El Dios de toda consolación, ¿qué hace? Concede a todos los creyentes el consuelo. Y en este caso, en este punto, el consuelo de saber que Cristo va a regresar un día por nosotros. Y aquellos seres queridos que murieron creyendo en Cristo, los volveremos a ver. Y cuando los volvamos a ver, estaremos juntos con el Señor. ¿Y qué dice Tesalonicenses 4:17? Para siempre. Cuando nos volvamos a juntar con nuestros seres queridos que partieron creyendo en Cristo, nos volveremos a juntar y estaremos juntos con el Señor y será para siempre. Por eso debe urgir en nosotros, debe urgir en nuestros corazones, hablarles de Jesús a nuestros seres queridos que todavía son incrédulos. Si por lo menos queremos verlos por toda la eternidad junto a nosotros. Hay un solo camino, que es que conozcan a Cristo. Hay una sola puerta a la cual se puede acceder al cielo y es Cristo. Entonces en nosotros tiene que haber un vivo deseo, un vivo anhelo, permanentemente, todo el tiempo, de alcanzarle la salvación a aquellos que amamos, que no conocen a Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, que los que murieron en Cristo serán resucitados primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ese evento puede suceder en cualquier momento. Pero es claro, hermanos, que debemos alentarnos con estas palabras, como dice Pablo en el verso 18. Como Pablo les dijo a los tesalonicenses, aliéntense con esta bendita esperanza, con esta bendita promesa, de que el Señor un día vendrá a recoger su iglesia. Y no importa los que han muerto, porque ellos resucitarán primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, levantará a los que son de Él, de las tumbas, para que tomen posesión sus espíritus ya hechos perfectos que están en el cielo, tomen posesión del nuevo cuerpo de resucitación, del nuevo cuerpo de resucitación, del nuevo cuerpo glorificado.
Pero es claro en las Escrituras que son dos eventos totalmente distintos. No podemos confundirlos. En la segunda venida, el Señor vendrá. ¿Con quién? Con la iglesia. Que 7 años antes fue arrebatada por el Señor. Y cuando Él venga en su segunda venida, nosotros vendremos con Él. ¿Y a qué va a venir Él a la tierra? ¿A qué va a venir? A cumplir las promesas a su nación, Israel, y se sentará en el trono de David para cumplir las promesas a David, de que un descendiente de él, de David, se sentaría en el trono para siempre. ¿De quién descendió según la carne Jesús? De David. Él es el cumplimiento de esa promesa. Él, el Mesías, es el cumplimiento de las promesas y es el pacto que Dios le dio a Abraham. Por eso Cristo vendrá a esta tierra, claro que vendrá. Vendrá a reinar en el mundo. Y junto con Él vendremos nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Él, si le servimos a Él, si le seguimos a Él, que son evidencias de que realmente tengo la fe salvífica. Porque la fe verdadera se ve a través de las obras. No somos salvos por las obras, pero sí las obras demuestran que soy salvo. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, te damos en verdad muchísimas gracias por tener la bendición de venir a las Escrituras y por obra soberana de tu Espíritu Santo, quien ha sido el autor de las Escrituras a través de herramientas humanas. El mismo Espíritu Santo está aquí cada vez que abrimos las Escrituras y es Él quien nos enseña, quien nos instruye, quien abre nuestro entendimiento para comprender tu bendita revelación. Te agradecemos por tu palabra, que nos trae consuelo en nuestros corazones, que nos edifica, que fortalece nuestra fe, como lo hizo en su momento con estos creyentes de Tesalónica, a los cuales les fue enviada por primera vez. Te agradecemos, Señor, el saber que estamos en Cristo, de que nosotros también aguardamos esa esperanza bienaventurada, que es que el Señor vendrá a buscar a los suyos, como Él lo prometió, por medio de ese evento sobrenatural, que es el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, todos estaremos con el Señor un día, y ese momento será para siempre. Gracias, Padre. Señor, bendice a tu iglesia presente y congregada en este lugar. Bendice cada familia representada en este lugar. Bendice cada varón, líder y responsable de cada familia que tú le has dado. Bendice a cada ayuda idónea, a cada dama, a cada esposa que está en este lugar. Síguela fortaleciendo y capacitándola para que cumplan esa función para la cual tú las has diseñado. Fortalece tu pueblo, Señor. Provee en tu providencia de lo que esté necesitando tu pueblo, tanto en el aspecto material como físico, pero sobre todo en lo espiritual. Señor, enséñale a tu iglesia a amar tu palabra, a desear tu palabra, a proclamar tu palabra y a defender tu palabra. Señor Jesús, te agradecemos. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Amén, hermanos.